Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud estaremos conversando, informándole acerca de la labor y la pertinencia del grupo de expertos provincial para la atención de los pacientes con COVID-19 y luego de que superan esta enfermedad. Usted, como siempre, tiene la posibilidad de aclarar sus dudas, sus inquietudes sobre el tema que nos ocupa en este tiempo televisivo si se comunica por el 3229-1816. Recuerde que aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Y para informarle de todo lo que usted necesita acerca de la labor del grupo de expertos provincial para la atención a las personas con la COVID-19, me acompaña el doctor Rodolfo Domínguez Rosabal, quien es el presidente de este grupo o comisión. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, gracias, María. Bueno, mucho se ha hablado de la enfermedad en nuestro país, en el mundo, por supuesto en la provincia de Camagüey. Pero de la labor del grupo de expertos se ha hecho mención, pero no se ha profundizado tanto como realmente merecen este grupo de especialistas. Me gustaría que usted le informara a los televidentes realmente desde qué momento se conforma este grupo o comisión de expertos en el territorio agramontino y cómo sus conocimientos, digamos, en un primer momento se fueron extendiendo a los demás trabajadores de la salud, incluso a otros que no son de la salud, pero para luchar contra la COVID-19, ¿verdad? Hay que involucrarlos a todos. Sí, este grupo de expertos comenzó a trabajar en la provincia desde marzo del año 2020, después que regresamos de la preparación que fue en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, y regresamos a la provincia y comenzamos inmediatamente a la preparación de cada uno del personal, tanto de salud como de otros sectores, no relacionados con la salud. Estamos hablando de educación, turismo, gastronomía, deporte, o sea, todos los sectores de la sociedad, con una superación escalonada y paulatina que se fue haciendo de cada uno de estos sectores, pero además individualizado a lo que necesitaba saber cada uno de estos profesionales con respecto al enfrentamiento en aquel momento, al incipiente coronavirus que debía entrar la infección a nuestro país, que se había convertido recientemente en pandemia mundial en ese momento. Por lo tanto, comenzamos a trabajar prácticamente desde el 9 de marzo, cuando regresamos del curso en el IPK, este grupo multidisciplinario para la atención, en aquel momento para el control, la prevención y control del nuevo coronavirus, hoy comisión de expertos para la atención a pacientes con COVID-19. Yo le propongo, ya teniendo este conocimiento inicial, doctor, ver el primer material, la primera sección de nuestro programa de primera mano, que habla en sentido general de todo el programa de atención a esta enfermedad en el país y en Camagüey. Adelante. Como parte del plan para la prevención y control del nuevo coronavirus, en Camagüey se ha mantenido la preparación y capacitación del personal médico, paramédico y de servicio, así como de otros sectores. Desde los inicios de la epidemia hasta la actualidad, se realiza la vigilancia del comportamiento de las enfermedades o infecciones respiratorias agudas y graves por territorios. Estos datos se reportan a diario para su seguimiento por las autoridades sanitarias a nivel nacional. Un gran impacto en la población de los 13 municipios camagüeyanos constituyó la incorporación de más de 4.000 estudiantes y un promedio de 300 profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Ellos, junto al personal de salud, han realizado en la provincia las pesquisas activas en los barrios vinculados a los consultorios del médico de la familia más cercanos a sus hogares para evitar mayor movilidad. Así, han reforzado el sistema de atención primaria de salud insertados en los grupos básicos de trabajo. En tanto, en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey se han desarrollado diversas investigaciones y colaboraciones científicas con otros centros, como la Delegación Provincial del SIDMA, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí y la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loinás. Se han ejecutado 5 ensayos clínicos nacionales y más de 10 investigaciones, entre las que destacan las relacionadas con la caracterización epidemiológica de la enfermedad, estudios predictivos sobre la influencia del cumplimiento de medidas sanitarias, la trascendencia de la formación humanística del profesional de la salud en tiempos de COVID-19, el registro de la memoria histórica de la epidemia en Camagüey
y el apoyo psicológico para niños y adolescentes en esta etapa de contingencia, entre otras. Doctor, entonces, ¿cómo se conformó desde el primer momento este grupo de expertos en la provincia de Camagüey? Sí, un grupo de expertos parecido al grupo de expertos nacionales que existe en el país. Y es un grupo de expertos que, como le decía al inicio, era multidisciplinario, por lo tanto está constituido por todas las especialidades que tienen relación con el enfrentamiento a la COVID-19. Ahí van a haber intensivistas, que es mi especialidad, hay médicos internistas, hay inmunólogos, neumólogos que están desde el primer momento, radiólogos, o sea, imagenólogos realmente, que es como se llama la especialidad. Tenemos también nefrólogos, cardiólogos, los neumólogos, como bien le había dicho, y los epidemiólogos que no pueden faltar debido a que esto es una epidemia y por lo tanto nos tienen que ayudar con la parte epidemiológica de cada uno de estos pacientes para definir contactos, para definir clasificaciones epidemiológicas de todos estos pacientes. Un grupo multidisciplinario para poder ver desde la afección que pueda tener cualquier paciente, porque no son los que vamos a atender pacientes con COVID, sino pacientes que tienen otras comorbilidades que por lo tanto pueden necesitar del concurso de estas especialidades también durante su enfermedad. El grupo de expertos provincial está funcionando, por supuesto, pero solo es este grupo, o teniendo en cuenta que la atención a los pacientes enfermos de COVID-19 en Camagüey se centraliza en dos instituciones, Hospital Militar y Hospital Amalia Simoni. Sí. ¿En ambas instituciones existen grupos de expertos también? En ambas instituciones tenemos grupos de expertos con la misma constitución de especialistas que tiene el grupo de expertos provincial y que trabajamos en conjunto con las comisiones de los dos hospitales. Inclusive las comisiones de los hospitales también se relacionan entre ellos para intercambiar experiencias, para el manejo de algunos pacientes que requieren de un tipo de hospital o de otro, para la realización de algún grupo de exámenes complementarios, para los pacientes que necesitan diálisis, que son en el Hospital Militar donde se dan los pacientes con COVID, las hemodiálisis. Por lo tanto, la relación que existe, la comunicación entre estas dos comisiones es muy buena, muy fructífera, y además la comisión provincial está en ambos hospitales. Vamos a ambos hospitales donde la situación esté un poco más compleja en esos momentos y por supuesto interconsultamos con ellos, intercambiamos con ellos el manejo de cada uno de los casos, además que siempre hay correlación, siempre hay preguntas y dudas que se manejan a nivel del grupo de expertos de la provincia por parte de las comisiones de los dos hospitales. Están constituidas por la misma, como le decía, por el mismo número de especialistas que tiene el grupo de expertos de la provincia y están dirigidas en el Hospital Manuel Ascunce, en el Hospital Amalia Simón, por el doctor Ernesto de la Paz, que es el jefe de la terapia intensiva, y en el Hospital Militar por el doctor Jordani Salinas, que es el jefe del servicio de urgencia del Hospital Militar. Bueno, ya llevamos más de un año enfrentando esta pandemia que no cede ni en el mundo, ni en el país, ni en Camagüey, con momentos peores que otros. Ahora no estamos tampoco en Camagüey en el mejor de los momentos, lamentablemente, y quizás alguien pueda pensar, bueno, la pertinencia de un grupo provincial y de grupos, como ya usted explicaba ahora mismo, en estas instituciones hospitalarias donde se concentra la atención a los pacientes enfermos. En un primer momento era evidente, es verdad, pero se conocía muy poco, cada vez se conoce más acerca de la enfermedad, incluso ya en Cuba se sabe, está el proceso, avanza el proceso con los candidatos vacunales y demás, pero continúa siendo pertinente la existencia de la comisión o el grupo de expertos provincial y en estas instituciones. ¿Por qué? Sí, es muy importante que estén los grupos de expertos. Desde que empezó la epidemia como tal en el país, como bien decía, empezamos capacitando a todo el personal para saber cómo enfrentarlo con los conocimientos que teníamos hasta aquel momento y con el protocolo que estaba en aquel momento en función del enfrentamiento a la COVID. Y por supuesto, que tengamos un grupo de expertos que no está dentro de la zona roja, que están interconsultando directamente con el médico de asistencia, paciente a paciente, desde los pacientes que están en salas de cuidados mínimos hasta los pacientes que están reportados de críticos en las salas de terapia intensiva, y que se ve uno a uno su examen físico, sus complementarios, la evolución diaria de estos pacientes, y que después se discuta en este grupo de expertos con el concurso de cada uno de los especialistas, según su rama, según su especialidad, para llegar de una forma más integral a el mejor manejo del paciente. Por supuesto que siempre va a ser pertinente que existan estos grupos en cada uno de los hospitales y el grupo provincial también, para poder manejar cada uno de nuestros pacientes en pos de la mejor evolución y de que los resultados sean satisfactorios en el enfrentamiento a la pandemia en estos momentos en el país. Como le decía, es una evaluación integral de cada uno de ellos y cada paciente se ve como el ser biopsicosocial que es en toda su esfera, en todo su conjunto, y se discute qué conducta se va a tomar de conjunto con el médico que está dentro de la zona roja atendiendo
al paciente. Es una ayuda extra que tiene el médico que está adentro, que ya tiene suficiente carga de trabajo con el número de pacientes que tiene y que además tiene el estrés del cuidado que tiene que tener para no enfermarse con esta enfermedad y por lo tanto tener esta ayuda de este grupo de expertos que discute cada uno de los casos, qué vamos a hacer, cómo vamos a tomar las decisiones, es muy importante para cada uno, para sentirse respaldado cada uno de nuestros profesionales que están dentro de la zona roja. Labor que comienza, doctor, cuando ya está el paciente diagnosticado como positivo o desde que es sospechoso. Desde que el paciente es prácticamente contacto de un caso confirmado. Sin ser sospechoso todavía, ya el grupo de expertos está teniendo conocimiento de algunos de estos casos. Y los casos sospechosos, pues también. ¿Por qué de algunos de estos casos? A ver. Porque todo va a depender también de los factores de riesgo que tenga cada uno de estos pacientes. En la COVID hemos dado a llamar a los pacientes que son de alto riesgo y pacientes que son de bajo riesgo y que va a estar determinado por la edad del paciente y va a estar determinado por las comorbilidades que pueda tener estos pacientes también y por lo tanto hay grupos de edades y grupos de pacientes que por las enfermedades que tienen y ser contacto de un caso confirmado ya hay una luz que se enciende y que por lo tanto es un paciente que hay que seguir muy de cerca y que la comisión lo sigue. Y cuando se convierten en sospechosos, pues el ingreso oportuno en las instituciones hospitalarias para estos pacientes de alto riesgo, que siempre los de alto riesgo se van a ingresar en instituciones hospitalarias para un mejor manejo, inclusive para el adelanto de las medidas terapéuticas, aun cuando es un paciente sospechoso que no se ha confirmado, ya usted adelanta las medidas terapéuticas. También hay pacientes sospechosos que pueden llegar a las instituciones hospitalarias como graves y críticos y usted le pone tratamiento como si fuera un paciente grave o crítico, portador de la COVID-19 y usted va adelantando días de tratamiento porque el diagnóstico es por biología molecular y por lo tanto hasta que no esté el diagnóstico de su PCR, resultado de su PCR, se trata como tal y ya se discute en estos casos con la comisión de expertos como si fuera un caso confirmado también. Incluso puede llegar a no confirmarse. Puede llegar a no confirmarse. Y ya recibió un tratamiento. Y ya recibió tratamiento previo también. Si no es confirmado, no tiene una epidemiología suficiente, pues el paciente es trasladado a otra institución hospitalaria y demás previa coordinación o si su estado de salud lo permite, el traslado hacia la otra institución hospitalaria para la atención a otra enfermedad que pudiera tener el paciente. Más adelante vamos a conversar acerca de los protocolos de atención. Se han ido perfeccionando y la población ha estado al tanto también porque se informa constantemente por los medios de comunicación, pero creo que es oportuno también tener claridad en este sentido y en la eficacia de los mismos, particularmente aquí en Camagüey. Entonces, eso será solo dentro de unos minutos porque ahora vamos a acercarnos a la labor del grupo de expertos del Hospital Militar de Camagüey. Adelante. Un grupo de expertos mantiene la observación diaria sobre los pacientes que pueden desarrollar complicaciones y formas graves de esa enfermedad. El grupo de expertos maneja un trabajo detallado con todos los pacientes de alto riesgo para evitar que aparezcan complicaciones y que lleguen a una terapia intensiva. Para eso actuamos directamente sobre el tratamiento buscando evitar, es decir, ser precoz en el tratamiento para evitar que estas complicaciones aparezcan. Doctor, vimos también, bueno, este material, que la labor ha sido intensa en este hospital militar, ¿verdad? Que ha asumido, igual que la Amalia, no solo los pacientes de Camagüey, también los de Ciego de Ávila. Ya solo es Camagüey, ya solo se atiende Camagüey. Ya solo se atiende Camagüey. Si estuvimos atendiendo todo el año pasado la provincia de Ciego de Ávila y de Camagüey con las situaciones epidemiológicas que presentó la provincia de Ciego de Ávila el año pasado, sobre todo en el mes de septiembre que tuvo un gran rebrote esta provincia con un número importante de pacientes graves y críticos que tuvimos de la provincia de Ciego atendiéndolo acá en Camagüey. Yo decía antes de este último material que vamos a conversar un poco más acerca de los diferentes protocolos de atención a los pacientes con COVID-19. Ya me comentaba usted antes de comenzar el programa que vamos rumbo a la 7ª versión. Estamos ya, se está preparando la versión 1.7 del protocolo. En estos momentos estamos trabajando con la versión 1.6 del protocolo en todo este año de pandemia en el país completo, que está hecho con el grupo de expertos nacionales y también con la participación de los grupos de expertos de cada una de las provincias, pues también se colegia algunos datos, cómo se va a manejar algunas determinadas enfermedades y por lo tanto todos participamos en la confección de estos protocolos a nivel de país, porque todo depende también de la experiencia que va acumulando cada provincia en el manejo de los pacientes y demás, y de ahí se crea un solo protocolo nacional.
en la búsqueda del perfeccionamiento, de mayor efectividad. De mayor efectividad del tratamiento, de disminuir la mortalidad por la enfermedad, de ser más precoces en el tratamiento, de una mejor clasificación de cada uno de nuestros pacientes desde la forma clínica y desde cuándo debemos iniciar algún que otro tratamiento anticipado en cada uno de nuestros pacientes. Así ha venido perfeccionándose el protocolo. También con los nuevos conocimientos que se van obteniendo de la enfermedad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con las publicaciones que van surgiendo y demás, pues uno actualiza los protocolos de actuación. Una enfermedad muy incipiente, con muy pocos años, o sea, con muy poco tiempo, con solo un año de aparición, y por lo tanto siempre ha habido que perfeccionar y ir mejorando el tratamiento de cada una de estas enfermedades. En este año, por ejemplo, 2021, ¿cómo se ha comportado la enfermedad en Camagüey? Y me gustaría que hiciera énfasis en el tema de las edades pediátricas. Sí, bueno, en Camagüey esto desde enero para acá ha sido el periodo de mayor cantidad de casos que hemos tenido en la provincia también. Han sido más de 1000 casos, lo que hemos visto en febrero, en marzo, en abril y en mayo, más de 1000 casos en el mes de total de pacientes que se han atendido en la provincia. Y la población pediátrica no ha quedado exenta de esto, como ha venido ocurriendo en el país, con un número importante de casos. Niños menores de un año hemos tenido ya cerca de 13 pacientes y tenemos el mayor número está en las edades comprendidas entre 11 y 19 y 18 años de edad, que es el mayor número de pacientes de edades pediátricas que hemos recibido en los hospitales. La pediatría se atiende en el Hospital Militar, aunque el Hospital Amalia también ha tenido que atender a algunos pacientes sospechosos y los pacientes confirmados. Es importante, como usted decía, estas edades pediátricas, aunque son los que menos peligro tienen de complicaciones y demás, son pacientes que se enferman, que transmiten la enfermedad, pero además pueden llegar a la categoría de graves y críticos también. Y por tanto debemos proteger a nuestra población infantil de cada una de estas cosas, que es una gran responsabilidad de la familia, de los padres y de cada uno de ellos. Decíamos que la edad más importante es la de 11 a 18, la que más comprometida se ha visto, es una edad difícil. La adolescencia y el manejo es un poco difícil a veces con los jóvenes, con los adolescentes, y además que ha sido un año completo de pandemia, ha sido difícil para todos, para la familia, el aislamiento social, el tener que estar en la casa, pero hoy por hoy es cuando más tenemos que extremar las medidas de prevención. No puede faltarnos el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla. No hay otra vía de entrada que no sea ojos, bocas y nariz. Por lo tanto, de eso tenemos que protegerlo. Y las manos lavadas y no tocarnos la cara. Habían estudios al inicio que decían que uno se tocaba la cara en el día más de 27 veces. Y por lo tanto, esa era la principal fuente de infección que teníamos o que tenemos para la enfermedad. Y hay que prevenir, hay que mantener el distanciamiento, hay que evitar las aglomeraciones, la cantidad de personas, de jóvenes y niños que se reúnen a jugar con buen distanciamiento, el uso de la mascarilla de todos nuestros niños, que a veces los vemos que están en las calles sin mascarilla, y eso es responsabilidad de los padres y de la familia, la prevención de cada una de estas cosas. Y hemos tenido niños graves. Tuvimos un niño de Ciego de Ávila de 15 años, un PCI, que estuvo grave, se salvó afortunadamente y está en su casa con su familia, pero tenemos que tener alerta que los niños pueden también llegar a la gravedad de la enfermedad, o hacer enfermedades post-COVID, como el síndrome multisistémico, inflamatorio multisistémico, que lo pueden hacer los niños después como fase inmunológica de la enfermedad. Todo esto hay que prevenirlo. Integrantes del grupo de expertos, pediatras, especialistas como tal en pediatría, están no solo en estas instituciones de salud, es decir, los hospitales, también incluso en centros de aislamiento donde se atiende directamente a los niños y donde son atendidos directamente por pediatras, ¿es así? Así mismo es. Y tenemos pediatras en el grupo de expertos también, como bien habíamos dicho, la profe Yamina, el profe David, que estuvo con nosotros, la doctora Clara Gallo también está en estos momentos en la comisión también. Inclusive la profe Yamina es quien lleva la consulta de seguimiento post-COVID de cada uno de nuestros niños en la provincia. Después de este material que tiene que ver justamente con los niños, los adolescentes y los jóvenes, vamos a hablar de la atención post-COVID. Muy importante, porque también existe un protocolo establecido que debe y tiene que cumplirse con aquellas personas que libraron de esta enfermedad, libraron la batalla, vencieron, pero que lamentablemente esta enfermedad deja secuelas, ¿verdad? Y hay que atenderlos, hayan sido sintomáticos o asintomáticos de la misma. Vamos a este material y entonces ustedes atentos, porque este asunto también es de mucha importancia. La COVID-19 constituye una emergencia para la salud pública debido a la elevada morbilidad y mortalidad que provoca en los seres humanos, unido a significativas repercusiones económicas y psicosociales.
Los niños y adolescentes constituyen un colectivo de especial vulnerabilidad. Esta pandemia se asocia con el incremento de factores psicosociales, tales como pérdida de hábitos saludables, violencia intrafamiliar y abuso de nuevas tecnologías. En tiempos de pandemia, los niños y adolescentes son especialmente susceptibles. Entre los efectos directos de la enfermedad se pueden incluir trastornos del sueño y el apetito, dificultad para atender, hiperactividad e irritabilidad. En escolares pueden aparecer síntomas de angustia como palpitaciones, hiperventilación y diarreas, asociados generalmente a procesos de somatización. También pueden manifestarse señales de depresión con sentimientos de tristeza y abandono. Las obsesiones y compulsiones son consideradas como reacciones más severas al proceso. La regresión emocional y conductual es más frecuente en preescolares y escolares pequeños, pero también ocurre en adolescentes. La hospitalización del menor agrava la reacción ante el estrés que ocasiona la enfermedad. El estado de alerta generado por la COVID-19 supone un conjunto de nuevos estresores que pueden provocar alteraciones en la población infanto-juvenil, la cual tiene entre sus principales riesgos el estrés psicosocial y los problemas psicológicos consecutivos al aislamiento físico. Es imprescindible la detección de situaciones de riesgo derivadas de la pandemia y el confinamiento, así como las individuales y ambientales de los menores para aplicar estrategias de prevención, atención integral y seguimiento en etapas de crisis y posteriores a estas, que impliquen la información a padres acerca del cuidado y atención adecuada a sus hijos, así como la vigilancia de sus derechos. Pese a los infortunios, la COVID-19 trajo retos y enseñanzas relacionadas en parte con la maravilla que representan los años de infancia y juventud, llenos de toda capacidad de adaptación y creatividad, cuestión que permite reflexionar sobre la necesidad de propiciar a los menores recursos y habilidades para afrontar adecuadamente situaciones de crisis y estrés psicosocial. La alegría, esperanza y energía que imprimen los niños y adolescentes a este tiempo de muchas tristezas e incertidumbre ofrecen una luz y la certeza de que las familias y la sociedad saldrán airosas de este periodo hacia la recuperación total. Doctor, ¿cuál es el protocolo establecido para las personas que ya han vencido la COVID-19? Sí, el Protocolo Nacional para la Atención al COVID inicia con las medidas preventivas de cómo debemos prevenir el coronavirus y termina con la atención post-COVID de cada uno de los pacientes. Inicia en la atención primaria y termina en la atención primaria. Por lo tanto, todos los pacientes que egresan de una institución hospitalaria con diagnóstico de COVID y que ya están recuperados clínicamente, o sea que tienen alta clínica, van a su área de salud con una remisión con todos los datos de lo que pasó durante su hospitalización y regresan a su área de salud con esta contrarreferencia o su hoja de egreso hacia su atención primaria, hacia su médico de la familia. Y este médico de familia, después del alta epidemiológica que ocurre 14 días posterior a la alta clínica, pues se encarga de darle una remisión para el seguimiento por el equipo multidisciplinario municipal de la atención a los pacientes post-COVID o que están convalecientes de la COVID. Tanto asintomáticos, en Camagüey radica en el Policlínico Centro. La consulta municipal, que es una consulta multidisciplinaria de un grupo de profesores expertos también, de todas las especialidades, incluyendo psicólogos, para el seguimiento a cada uno de estos pacientes que padecieron la COVID, como bien decíamos, habían ganado la batalla y que están en fase de recuperación y que en muchas ocasiones quedan con secuelas, tanto del tipo neurológicas, respiratorias son las más frecuentes, lesiones pulmonares y demás, y que llevan seguimiento por neumología, neurología, medicina interna y sus especialidades por las enfermedades que padecían anteriormente. ¿El mismo protocolo para personas que fueron sintomáticos o los asintomáticos? El mismo protocolo. Tienen que ser seguidos en la consulta multidisciplinaria todos los pacientes. Todos los convalecientes de la enfermedad tienen que verse en la consulta de forma integral, de forma y multidisciplinaria, cada uno de estos pacientes que ya están en fase de recuperación de la COVID. ¿Por qué periodo de tiempo, doctor, deben ser atendidos allí? Está en dependencia de lo que encuentren los especialistas cuando vean al paciente en esta consulta, de si habían lesiones o no, si quedaron secuelas o no en cada uno de estos pacientes, y esa consulta y esos médicos de asistencia definirán qué seguimiento va a tener el paciente, cuál es el tiempo por el que lo van a seguir, o si va a necesitar seguirse por alguna consulta en específico por mucho más tiempo. ¿Es una exigencia que estas personas acudan a este tipo de consulta, o es algo, vamos a decir, optativo por parte del paciente?
no debe ser optativo, debiera ser algo obligatorio, ¿verdad? Que cada uno de nuestros pacientes, después que salieron de la COVID, sean vistos nuevamente por un grupo multidisciplinario y que defina hasta qué punto tienen alguna secuela o hasta qué punto quedaron completamente ilesos de la enfermedad sin ningún tipo de secuela. Que le decía, las afecciones respiratorias, las insuficiencias respiratorias crónicas son las más frecuentes que pueden quedar en cada uno de estos pacientes que padecieron la COVID y necesitan tratamiento para que después no sea peor el remedio. Claro. En el minuto final, doctor, desde la presidencia que ocupa de este grupo provincial de expertos de atención a la COVID, ¿qué llamado le hace a la familia? Sí, es importante a toda la población en general las medidas de protección, seguir evitando la aglomeración de personas, los saludos, el uso adecuado de las mascarillas, el lavado frecuente de las manos, usar las soluciones cloradas o alcohólicas para la prevención. Tenemos que cuidarnos todos, está en nuestras manos ganar esta batalla contra el coronavirus y por lo tanto nadie se puede creer que está ileso de enfermar, ni nadie se puede creer que cuando enferma está ileso de no llegar a gravedad o de fallecer por este tipo de enfermedad y por lo tanto tenemos que protegernos. Todos los ven cerca cuando tienen un familiar enfermo. Cuando no tienen a nadie enfermo lo ven bastante lejos y algo difícil. Y tenemos que cuidarnos. Lo más importante es cuidarnos porque cuidándonos podemos ganar esta batalla y podemos ayudar al personal de salud que lleva un año entero. Agotado realmente. En esta labor completamente. Todo el personal ha entrado varias veces a la zona roja y es un personal que se van agotando, que son personas también y que están dando todo, que van algunos días lejos de su familia para atender a la población, porque es la tarea que nos toca, pero nos toca también cuidarnos a todos y cada uno de nosotros. Mi felicitación a cada uno de los médicos, a cada personal de salud y a los grupos de expertos de cada uno de los hospitales que están trabajando en nuestra provincia. ¿Cómo no? Nos unimos a esta felicitación y reconocimiento, a usted también, a todo el grupo de expertos provincial, porque sin dudas el bregar ha sido y es difícil todavía para luchar contra la COVID-19. Le agradezco que haya estado con nosotros, compartido estas opiniones y esta información para nuestro pueblo, al igual que a ustedes la gratitud y por supuesto la invitación para el próximo miércoles en vivo a las 4:30 por Televisión Camagüey, porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano.